Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Ana María Velasco Guzmán. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y hoy vamos a presentar el tema de amenorrea en este Facebook Live. Y pues es un gusto tener de invitada a la doctora Emma Elizabeth Barla Muñoz. La doctora es médico cirujano por la UNAM, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la UNAM, Campus Ciudad Universitaria. Ella es ginecóloga y obstetra en el Instituto Nacional de Perinatología. También tiene la subespecialidad de Biología de la Reproducción por el mismo instituto y tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles del Pedregal y es una experta en el tema de amenorrea como en otros más temas dedicados a la endocrinología. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, doctora María, mucho gusto saludarla. Doctora, y mi primera pregunta sería, ¿qué es la amenorrea? La amenorrea es como si dividimos la palabra, es sin menstruación, quedarnos sin el periodo menstrual o simplemente nunca presentarlo. Ah, muy bien. Entonces, ¿hay diferentes tipos de amenorrea? Sí, la amenorrea se divide en dos grandes grupos principalmente. Uno es la amenorrea primaria, que es cuando una niña de 15 años no ha presentado su periodo menstrual al cumplir esta edad. O hay una aquí muy interesante que es cuando una niña que ya presentó desarrollo del botón mamario, pasan 3 años y no ha iniciado su periodo menstrual. Se espera que una niña que ya tuvo botón mamario tiene que presentar los siguientes síntomas de pubertad y uno de ellos es la menstruación. Entonces, un ejemplo es una chiquita que tiene presencia de botón mamario a los 9 años. A los 12 años ya debería de presentar su menstruación. Si esto no ocurre, no hay que esperar hasta los 15, sino llevar a ver qué pasa. Esa es la menorrea primaria. Y la menorrea secundaria es cuando una mujer ya ha tenido periodos menstruales y de repente hay un cese. Esto es, yo estaba teniendo mi periodo menstrual y de repente me quedo 3 meses con 90 días sin menstruación. O la otra, una mujer que es muy irregular, lleva ya algún tiempo estando irregular y se queda sin menstruación 6 meses. Son las maneras de definir cuáles son los tipos de amenorrea. Vamos a estar hablando de amenorrea cuando solo hay ausencia de un periodo menstrual. ¿No? Esa es muy interesante porque muchas veces nos llegamos a preocupar porque se atrasó un poquito el periodo, porque me atrasé un mes. Y bueno, esos pueden ser cambios en nuestros hábitos que generaron esto, pero si no llegamos a cumplir los 3 meses, no se considera patológico, no se considera que hay una enfermedad. Aquí cabe la pregunta o cabe la aclaración de qué es un periodo normal. Un periodo normal debe de durar de 2 a 7 días menstruando y el intervalo entre el día de menstruación y el siguiente día de menstruación debe de ser de 21 a 35 días. Si es menor o mayor, hablamos de que hay una alteración menstrual. Conociendo esto y con tantas aplicaciones que hay ahora, es muy fácil saber cómo se está presentando nuestro periodo para poder saber si estamos cayendo en el diagnóstico de amenorrea. Entonces también sería muy importante, sobre todo si hay mamás que nos están viendo, que tienen niñas adolescentes o que están llegando a esa etapa de la pubertad, que están notando esos cambios físicos en su cuerpo, que estén muy atentas al momento en que empiezan a aparecer esos datos como el crecimiento mamario, la aparición del vello y que se presente la menstruación. Sí, hay una secuencia de eventos que tienen que ocurrir para saber que nuestras niñas están teniendo un desarrollo puberal normal. El primer dato que vamos a ver es que sale el botón mamario, se les nota en sus pechitos que ya hay una bolita ahí. Al año aproximadamente viene la pubarca, así se llama, que es cuando empiezan a tener vello púbico o axilar. Y el tercer evento es al año, que es la menstruación, se llama menarquia, y es cuando viene el periodo. Entonces, es una manera de saber cómo tiene que irse presentando el desarrollo en nuestras niñas. Y además hay otro punto interesante aquí. Una niña, ¿cuándo es la edad en que ocurre la menstruación en México? El rango es amplio desde los 8 años hasta los 15 años, es muy amplio y todos son normales. La edad promedio en México es 11 años, 6 meses.
y esta se está haciendo más para niños más chiquitos. En el momento actual es 11 años, 6 meses. Entonces, hay otra característica a las que mamás tenemos que estar atentas con nuestros hijos. Si mi niña tiene 13 años y no ha desarrollado ni el botón mamario, ni pubarca, ni le ha bajado, tenemos que revisar qué está pasando. A los 13 años ya tiene que haber algún cambio. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de amenorrea? Las causas más frecuentes habitualmente se asocian a alguna alteración hormonal exógena, bueno, de algún otro órgano. Casi siempre son enfermedades hormonales como el tipo del hipotiroidismo, y de las que más nos llegamos nosotros a encontrar son las fisiológicas o inducidas sin llegar a ser patológicas. Aquí me interesa mucho hablar de la lactancia. El periodo de lactancia puede dejar a una mujer sin menstruación durante todo el tiempo que esté lactando a su bebé. No es lo habitual, pero puede ocurrir. La segunda puede ser que la mujer esté tomando anticonceptivos. La tercera puede ser que ya esté embarazada. En cualquier mujer que esté en edad reproductiva y que tenga vida sexual, lo primero que tenemos que hacer es una prueba de embarazo. La siguiente es la menopausia. Todas esas son situaciones fisiológicas que son las principales. A veces no sabemos los puntos de corte. Por ejemplo, en menopausia, la menopausia en México es de 48 a 51 años. Entonces, hay un periodo antes de ese cese. Menopausia como tal es que se va a la menstruación, pero hay un periodo de 5 años previos que se llama climaterio, en el cual la mujer empieza a tener cambios, y dentro de estos cambios son irregularidades menstruales. Amenorrea. Sí, doctora. En esos cambios menstruales o cambios en su patrón menstrual pueden presentar periodos de amenorrea. Exactamente. Ajá. Y para estar seguras de que todo está bien, pues tenemos que revisarlas, hacer perfiles hormonales, ver cómo están. Una causa bien frecuente de que la gente se preocupe por amenorrea es cuando están usando métodos anticonceptivos. Desafortunadamente, muchas veces no les explicamos a los pacientes qué es lo que va a ocurrir con un método. Por ejemplo, si yo uso un método, un dispositivo intrauterino de liberación de hormonas que duran de 3 a 5 años, son métodos anticonceptivos que pueden dejar a la mujer los 5 años sin menstruación. Hay algunos otros, los que empleamos para anticoncepción y tratamiento de endometriosis, que a la paciente la dejan con prácticamente nada de periodo menstrual. Aunque tenga algunas manchitas, consideran ellas que no están menstruando, y si no se los explicamos, piensan que quedaron en amenorrea. Estar utilizando la píldora del siguiente día de manera frecuente, estar usando anticoncepción de emergencia, puede hacer que tengan periodos de amenorrea prolongados. Estas son de las causas principales que llegamos a tener. Es decir, entonces, que causas no patológicas o que no representan una enfermedad en cuestión de la amenorrea sería el embarazo, la lactancia y la menopausia. Sí. Y todas las demás, bueno, excluyendo la amenorrea que se presenta por este tipo de dispositivos intrauterinos o el implante subdérmico, si bien no podemos decir que sea algo normal, bueno, sabemos perfectamente cuál es la causa de que no venga el periodo menstrual. Entonces, ahí quizás son las cuestiones en las que no nos vamos a preocupar. Pero ¿cuáles son las causas por las de amenorrea, por las que sí debemos de preocuparnos o tener ahí prendido el foquito rojo de alerta de que debemos de acudir a revisión médica? Las causas por las que tenemos que preocuparnos, le voy a pedir si me pueden poner una diapositiva en la cual hay una cabecita y un cerebro. Esto nada más quiero ponerlo para que entendamos el por qué la amenorrea puede ser causada por muchísimas cosas. Ahí estamos viendo una cabecita. En la cabecita hay 2 glándulas, que son la hipófisis y el hipotálamo. Esas 2 glándulas van a mandar señales a diferentes órganos glandulares de nuestro cuerpo, como los ovarios, como la tiroides. Entonces, nosotros, si llegamos a tener un problema desde el cerebro, pasando por las vías para que se conecte con el ovario, o algún receso viene la señal del hipotálamo, la hipófisis, y entonces se cruza con la señal de la tiroides o con glándula suprarrenal y luego con el ovario. A todos esos niveles, en cualquier nivel que tengamos una patología, nos puede dar amenorrea.
Esta imagen solo es para mostrarles que la menstruación no depende nada más de los órganos que tenemos en el hueco pélvico, que son útero y ovario, sino depende desde arriba. Muchas gracias. Con eso sería suficiente de compartir. Entonces, las causas pueden ser diversas. Ejemplo, una niña que nunca ha presentado menopausia, hay unas que se llaman amenorreas causadas por alteraciones en el tracto de salida. ¿Qué significa eso? Que sí se forma la menstruación, que las hormonas hacen su efecto, que se crece el endometrio, que es el tejido que se desprende para menstruar, y por algo no sale. ¿Por qué puede ser? Puede ser a lo mejor después de un parto que haya una estenosis del cuello del útero, eso significa que se quede cerrado el cuello del útero y no permita pasar. Puede ocurrir que después de un legrado o de varios legrados se lesione el útero por dentro y se forme una cosa que se llama síndrome de Asherman, que es cuando se hacen muchísimas adherencias y eso no permite que salga la menstruación. Por eso es tan importante siempre acudir con el médico de confianza, porque hacer un procedimiento en un lugar que no sabemos cómo nos va a ir puede ocasionar que tengamos este tipo de complicaciones en un procedimiento que debería de ser sencillo. Podemos tener enfermedades congénitas, por ejemplo, podemos tener que la vagina, a ver si me pueden poner la siguiente diapositiva, es una donde está un uterito. Ese. Ustedes pueden ver el útero, que es como la pera invertida que ven ahí, y luego ven un canalito que es la vagina. Pues imagínense que ahí ponemos un tabique. Ese tabique no permite que salga la menstruación. Entonces, eso es una malformación mulleriana que requiere tratamiento, ¿no? Son niñas que tienen la sensación de menstruación porque les duele, tienen cambios hormonales, pero a la hora que quiere salir la sangre solo hay dolor y no sale nada. Y si nos vamos más abajo, hasta abajo de la imagen, ya es la salida de la vagina y ahí puede haber un himen imperforado, esta telita que mucha gente ha escuchado, que por algo no se abrió y entonces la vagina no puede salir. Entonces son causas por las que tenemos que ir. Muchas gracias. Al yo mostrar la primera imagen y contestando a la pregunta de cuándo, me parece que es siempre. Me parece que es siempre porque la posibilidad de tener una amenorrea por causa hipotalámica, por causa hipofisaria, por causa, la vamos a nosotros a distinguir al hacer los estudios pertinentes, al hacer el interrogatorio pertinente, la exploración física y solicitar los exámenes necesarios. Algunas veces la causa puede ser, también regresando un poco a las que no son tan patológicas, hay un tipo de amenorrea hipotalámica que es debida a la pérdida excesiva de peso o al aumento excesivo de peso, al estrés, a la anorexia nerviosa. Los atletas de alto rendimiento presentan este tipo de amenorrea. Entonces tenemos que estar conscientes. A veces no es ir corriendo al doctor, a lo mejor me metí a una dieta súper restrictiva y bajé 10 kilos en 2 meses y eso puede hacer que yo me quede sin menstruación. Lo mismo al revés, subir de peso rápidamente puede ocurrir. Doctora, esto que acaba de mencionar me parece muy importante. También hemos visto, por ejemplo, que cuando las chicas están como próximas a exámenes o a, no sé, a su boda o alguna situación que implica mucho estrés, las pacientes dejan de reglar. Pero entonces esto es momentáneo, es pasajero y quizá no tenga ninguna repercusión de alguna enfermedad. Sí. Okay. Y por ejemplo, podemos decir, una paciente dejó de menstruar 2 o 3 meses. 5 meses, 6 meses. Y dice, bueno, no he ido. Si pasan 6 meses tenemos que ir, porque el hecho de no es, voy corriendo a una cita, voy con calma, voy tranquila, digo, a diferencia de que hubiera algún otro síntoma agregado que me preocupara, pero el problema de no ir a que me revisen porque yo estoy teniendo amenorrea es que predispongo a mi cuerpo a que genere una cosa que se llama hiperplasia endometrial, que es un crecimiento anormal de las células dentro del útero, que son las que se tienen que desprender para sangrar. Y si no se trata a tiempo, incluso puedo llegar a un cáncer endometrial. Esto es mucho lo que pasa en las chicas con ovario poliquístico.
Hago una mención especial del ovario poliquístico porque el 6% de la población de mujeres en edad reproductiva tiene este diagnóstico. Y la gente que nos dedicamos a reproducción e infertilidad, dependiendo del autor que citemos, se va desde el 15 al 30% de las pacientes que no se pueden embarazar. La causa es síndrome de ovario poliquístico. Esta es una enfermedad multifactorial, o sea, significa que es por hábitos, por herencia, por etnia, que lo que va a hacer es un desbalance hormonal importante que nos va a hacer no tener menstruación, tener alteraciones endócrinas importantes de varias hormonas y además se puede o no tener quistes en los ovarios. Entonces, es una de las principales causas de consulta por amenorrea, el síndrome de ovario poliquístico. Ok, quiere decir que para que estemos teniendo periodos menstruales regulares, que con esa frecuencia de 21 a 35 días como máximo, debe de haber una sincronía perfecta entre el útero, el ovario y las hormonas que se producen a nivel cerebral. En base a algunas alteraciones que se pueden estar presentando en estos niveles es que podemos tener amenorrea quizá de tipo secundaria, como nos comentaba en la clasificación, o amenorrea primaria. Sí. Esto es grave. Las causas de amenorrea aparte de lo que nos acaba de mencionar, que creo que sí llama mucho la atención, ese paréntesis en la paciente con ovario poliquístico, que si nos puede llevar a cáncer, esa condición de no estar reglando, sobre todo en ellas, porque dejan de reglar por periodos muy prolongados. Yo he tenido pacientes que incluso no han menstruado en año y medio o 2 años, y es increíble cómo puede de repente la vida absorbernos el tiempo y no ir a una consulta médica, ¿no? Y cuando vemos ya pasó muchísimo tiempo y entonces empezamos a tener repercusiones. Esto generalmente se presenta en ese grupo específico de pacientes, pacientes con ovario poliquístico. ¿Qué hay con las otras? ¿También tenemos esa posibilidad de llegar a desarrollar cáncer? Lo que pasa es que muchas de las causas de amenorrea hay clasificaciones de diferentes tipos. Una de ellas es, por ejemplo, enfermedades que sean tumorales, un tumor que me esté oprimiendo alguna de las glándulas no va a permitir que funcionen adecuadamente. Puede haber una infección, una meningitis, por ejemplo, una tuberculosis que esté afectando esos órganos y no permiten que funcionen adecuadamente. Puede haber un síndrome genético. Hay uno que a mí se me hace muy interesante, uno de que ahí no hay sensibilidad a los andrógenos. Los andrógenos son los que dan las características sexuales masculinas. Entonces, son personas que genéticamente son 46XY, que ese es el cariotipo de un hombre, y sin embargo, todo el tiempo, nosotros los vemos, son mujeres, nunca desarrollan ninguna característica sexual masculina. Cuando los empezamos a estudiar, nunca han tenido menstruación y nos damos cuenta que su cariotipo es de hombre, pero no tienen sensibilidad a hormonas masculinas. Así de complejo puede ser y de peligroso, porque, por ejemplo, estas personas mal diagnosticadas son mujeres muy altas, muy delgadas, bueno, que pensamos que son mujeres, pero en realidad son cariotipo hombre. Entonces, están desarrollando gónadas testiculares dentro que no se desarrollan bien, que si nosotros no diagnosticamos, esas gónadas se pueden convertir en cáncer. Digo, esto es por darles un ejemplo de qué tan complejo puede llegar a ser, pero la amenorrea puede ser tan sencilla como tener un hipertiroidismo, hipotiroidismo maltratado, algún problema en la secreción de la glándula suprarrenal, algún problema que hubiéramos tenido alguna lesión en la hipófisis posparto, por ejemplo, después de un sangrado importante, ¿no? Hay otros que son como los que consumen cocaína, ese es un grupo grande, es gente que llega a tener amenorrea hipotalámica frecuentemente, ¿no? Bueno, nada más para retomar lo del caso que nos mencionaba, es de pacientes que tienen amenorrea primaria, y una de las cosas que nos recomendaba la doctora, o que debemos de tener bien presentes cuando tenemos hijos, niñas en esta etapa de la pubertad, es no esperar más allá de los 15 años. Si una niña de 15 años no ha arreglado por primera vez, quiere decir que algo puede estar pasando y que hay que descartar sobre todo estas causas que nos mencionaba la doctora, genéticas o quizá malformaciones a nivel uterino que están impidiendo que se exprese ese sangrado menstrual. Me gustaría mucho explicarles, ojalá que haya mamás de niñas adolescentes que están empezando a tener sus menstruaciones,
Las niñas chiquitas tienen derecho a que en los primeros 2 e incluso hasta 3 años tener muchas irregularidades menstruales. Esa es una pregunta muy frecuente, que las niñas ahora afortunadamente tienen mucho acceso a la información por internet y ellas se documentan y todo, pero si de repente les surge esa inquietud, oye, yo no he estado menstruando, o de repente tengo sangrados abundantes, o de repente son muy escasos, o ya pasaron 2 meses y no reglo. Entonces, qué bueno que está tocando este punto, doctora, para que las mamás también no se alarmen. Nosotros cuando son gente adolescente, menos de 17 años, decimos que el ciclo puede estar hasta de 45 días. Se amplía el parámetro. En lugar de decir si no está cada 35, está cada 45, está bien. Eventualmente se va a regular, ¿no? Mientras no tenga un dolor, algún otro dato que nos llame la atención, ¿no? Nuestras chiquitas las tenemos que vigilar muy bien porque muchos de los síndromes que ocasionan el no tener menstruación tienen datos clínicos físicos muy característicos. Se les cae mucho el pelo, tienen más vellito que la gente habitual, a lo mejor tienen bigote, a lo mejor tienen barba, a lo mejor les sale encima de los dedos, a lo mejor alrededor del pezón. Les puede ocasionar que tengan acantosis, que bueno, esos ya son síntomas de resistencia a la insulina que pueden estar relacionados con el ovario poliquístico, y que tengan acantosis, que son las axilas, las ingles, algunos dedos, el cuello manchados de café, pueden llegar a tener una jiba, que es como una jorobita, pueden llegar a tener los senos más pequeños, pueden tener la implantación del pelo muy atrás, diferentes cosas que nos pueden, a mí me preguntan mucho, doctora, ¿cuándo te la empiezo a llevar a mi hija? Yo digo, tú estás viendo que algo no está siendo habitual, que todo esto que comenté en su físico, tráela antes, o cuando empiece su menstruación, porque es un momento ideal para platicarles del cuidado, de datos de alarma, de las posibilidades de embarazo, etcétera, aunque sean chiquitas, para que tengan toda la información. Y es un buen momento para revisarlas y ver que todo su desarrollo esté siendo acorde. Muy bien. Y doctora, muchas veces hay secreción por los pezones. ¿Esto es normal y se asocia con amenorrea? Sí, muchas veces una causa de amenorrea es la hiperprolactinemia. Y la hiperprolactinemia muchas veces viene dada por el uso de medicamentos. Hay muchos medicamentos de uso común que ni receta requieren y lo causan. Por ejemplo, algunos antiácidos como la cimetidina, algunos antihipertensivos del tipo de metildopa. Puede haber algunos antidepresivos tricíclicos como la fluoxetina, paroxetina, que ahora son muy frecuentes que la gente los tome. Y cuando la persona tiene secreción por el pezón, se tiene que investigar cómo está la prolactina. Y muchas veces van de la mano hiperprolactinemia, secreción de leche y amenorrea. La secreción no es normal, solo es normal durante la lactancia y generalmente, aunque no siempre, se acompaña de ausencia de menstruación y también requiere tratamiento. ¿Es complicado el tratamiento, doctora? Si es una dosis, si es un nivel de 20 a 40 miligramos por decilitro, que es lo que nos marca el laboratorio, se lo podemos atribuir a causas farmacológicas, ¿no? Pero si es mayor de 200, el número, el parámetro que sale, estamos obligados a realizar estudios de imagen del tipo de resonancia magnética para ver que en la hipófisis no hay algún crecimiento que nos esté generando, que es un tumor que está secretando hormonas que hacen que la prolactina se eleve y entonces tengamos secreción de leche por los pezones. Ahora, ya hablábamos de la menorrea en las niñas o en las chicas menores de 15 años. ¿Qué pasa o en qué momento ya debemos alarmarnos de esa menorrea en mujeres de más de 15 años, pero que todavía no han llegado a la menopausia? Es decir, que todavía no podemos achacar esa ausencia de menstruación porque está próxima a esa menopausia. En estas mujeres, ¿en qué momento le recomendamos ir a la consulta ginecológica? ¿O a la primera que te pase, corremos al médico? En mujeres después de la adolescencia y antes de la menopausia, aplica la definición de 3 meses sin menstruación, o si vengo estando irregular, 6 meses sin menstruación. Aquí hay otra de las causas, me hace, doctora, recordar, con esto que me pregunta, una de las causas de amenorrea es la falla ovárica prematura, menopausia prematura. Esta es cuando la mujer presenta un cese de la menstruación definitivo antes de los 40 años. Cuando pasa esto, también es una de las causas que hay que vigilar.
El 1% de las mujeres menores de 40, 30 y 40 pueden presentar esta menopausia prematura y el 0.1% de las mujeres menores de 30, entre 20 y 30 años pueden presentar esta menopausia prematura o falla ovárica prematura. Entonces, en estas mujeres lo que se hace es hacer una hormona muy sencilla, antimülleriana. Hay una serie de estudios que tenemos que hacer para saber si es el caso. Estas mujeres habitualmente dicen, yo estaba muy bien, ya ahora estoy teniendo bochornos, tengo insomnio, se me fue la regla, el estado de ánimo ha cambiado mucho, siento mi piel, el pelo, que están deteriorándose rápidamente. Y es muy interesante este tipo de situaciones porque puede ser simplemente una situación que así le tocó, que multifactorial. Puede ser un problema en una mujer que recibió una quimioterapia y entonces sus ovarios dejaron de funcionar, una radioterapia y sus ovarios dejaron de funcionar, o hasta ser un síndrome genético como el síndrome de Turner, que son mujeres que son muy bajitas de estatura, tienen ciertas características, implantación de pabellones auriculares bajo, cuello alado, una serie de cosas, y a veces no es tan evidente que tienen este síndrome, pero con un cariotipo podemos saber que tienen este problema. Eso siempre hay que sospecharlo en mujeres que hacen menopausia prematura. Ok, entonces ya sabemos en qué momento acudir a la consulta ginecológica por este motivo. ¿Qué debemos esperar en esa consulta, doctora? Esa consulta son consultas largas. Nosotros necesitamos hacer un interrogatorio completito, analizar qué antecedentes hay en la familia, si ya se ha presentado en otro momento, si hay antecedentes de problemas genéticos, si hay retraso mental, pensando en un síndrome de X frágil, digo, ya es meternos mucho, pero investigamos. Si hay diabetes, podemos pensar que la mujer tiene predisposición para tener ovario poliquístico, si la mamá o familiares directos lo tienen. Después les hacemos muchísimo interrogatorio, nos enteramos bien de que estén claras de cómo debe ser el ciclo menstrual. Después hacemos una somatometría para ver hipertensión arterial, para ver el peso, ahí nos podemos dar cuenta si es un índice de masa corporal muy elevado o un índice de masa corporal muy por debajo de lo esperado. Nos podemos dar cuenta solamente con los signos vitales, ¿no? Porque, por ejemplo, enfermedades de las glándulas suprarrenales pueden dar hipertensión, síndrome de Cushing puede dar hipertensión, y ellos debutan, la mujer llega solo porque tiene amenorrea, ¿no? Falta de su menstruación, y nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas para después mandarlos al médico que lo va a revisar cuando la causa no es ginecológica. Creo que esto que acaba de decir, doctora, es súper importante porque muchas veces las pacientes dicen, bueno, yo habitualmente tengo ausencia de la menstruación, llego a arreglar 2 veces al año, 3 como máximo, pero como no me quiero embarazar, pues pensé que no era importante y no voy a consulta. Pero aquí lo que nos está diciendo viene a cambiar esa idea totalmente y nos pone en alerta de que probablemente esa ausencia de la menstruación sea la señal de que tenemos una enfermedad que probablemente no sea ginecológica y que no solo tiene que ver con la reproducción. Exactamente. A nosotros es muy frecuente que llegue la situación amenorrea, entonces piensan es ginecológico y a la hora que empezamos a buscar va por otro lado, va totalmente por otro lado, ¿no? Entonces sí es importante por eso la revisión, ¿no? Después de que hacemos este interrogatorio, se pasa a la sala de exploración, entonces vamos a revisar los senos, cómo están siendo, si están teniendo el desarrollo adecuado, además de buscar enfermedades malignas. Se hace una revisión de la piel, lo que les decía, como la implantación del vello, si hay manchas, si hay acantosis, si hay jivas, si el pelo, acné, nos damos cuenta de todo eso, ¿no? Y al final se les hace, al final se ponen, puede ser el momento de hacer un Papá Nicolau, una colposcopía y revisar anatómicamente cómo es el cuello, el tracto de salida que hablábamos, cómo es la vagina. Y hace un ultrasonido en búsqueda de malformaciones uterinas o de alteraciones ováricas del tipo de poliquistosis ovárica o ausencia de algún ovario. Aquí considero importante mencionar, a veces decimos, pero mi hija es chiquitita, ni siquiera inició vida sexual, ¿cómo le van a hacer todo eso? No, por supuesto que no. En una niña que no ha iniciado su vida sexual, la revisión es muy cuidadosa con la mamá ahí, también eso aplica a menores de edad. La mamá está viendo todo lo que le hacemos, jamás hacemos una exploración invasiva. ¿A qué me refiero con invasiva? No introducimos nada.
Desde afuera podemos ver, hay ultrasonido abdominal y la mamá todo el tiempo está viendo lo que estamos haciendo con su chiquita. A veces pensamos que al ginecólogo es que le van a hacer a la nena si todavía no tiene vida sexual, ¿no? Sin embargo, eso lo tenemos más que claro nosotros, los ginecólogos, y sabemos cómo hacer una revisión completa. Ya que se tiene todo eso, un historial, ya que se tiene una medición de todo, ya que se exploró perfectamente a la paciente, porque no solo es eso, se revisa el cuello, en una de esas tiene la tiroides muy aumentada de tamaño, tiene algún nódulo, bueno, todo eso lo vamos a revisar. Y entonces empezamos el estudio. El estudio va a depender de lo que encontramos, pero muchas veces el estudio se resuelve en niñas que ya inician vida sexual con una prueba de embarazo, un perfil tiroideo y gonadotropina, FSH, LH, estradiol, para darnos cuenta y orientarnos hacia dónde vamos. Estudios más invasivos, les repito, estuviéramos a lo mejor sospechando algún síndrome genético, pues ahí se puede pedir un cariotipo, por ejemplo. Ok. Y la mayoría de las causas de amenorrea se corrigen con métodos más sencillos, doctora, o los tratamientos son muy complicados. Hay métodos muy sencillos, o sea, podríamos decir desde que llegue a su peso la paciente, esto es especialmente cierto en ovario poliquístico. Hay estudios muy bien hechos que reportan que una mujer con ovario poliquístico, al tener una dieta balanceada, un ejercicio regular, pueden llegar a resolver su problema así, ¿no? Con muy poca ayuda. Pero si estamos hablando de que es una mujer que ya está en menopausia prematura, pues cambia toda la historia de entrada porque ya no hay para atrás, ¿no? A lo mejor va a ser una mujer que si no es embarazado va a requerir congelar sus óvulos o va a requerir fertilización in vitro. Ahora, a lo mejor si es un problema infeccioso, pues es fácil porque es con un antibiótico. La variedad de tratamientos es muy diferente, ¿no? Pueden ser tratamientos muy complejos o muy sencillos. Lo que sí es que el porcentaje más alto son tratamientos muy sencillos, que con tres laboratorios que tengamos y un cierto ciclo de hormonas y podemos resolverlas. Okay. Y una pregunta obligada en esta época que nos está tocando vivir, doctora, y que son dudas que frecuentemente las encontramos en redes sociales. ¿La vacuna influye en el ciclo menstrual o el haber tenido COVID puede llevarnos a un periodo de amenorrea? Son observaciones, todavía no hay evidencia firme para poder decirlo como tal, pero por observaciones se ha visto si hay una asociación entre vacuna COVID y amenorrea. Igual, gente, sobre todo si les dieron muchos síntomas, si hay una asociación con amenorrea. Bueno, en este caso sería que si estas pacientes presentan amenorrea o esa ausencia de menstruación en esos 3 meses, pero después su ciclo menstrual se corrige, no hay de qué preocuparse. Nada. Okay. Y ahora, finalmente, la revisión con el ginecólogo tiene que ser cada año, ¿no? Sería muy difícil que no nos demos cuenta en ese tiempo lo que está ocurriendo. Por eso es el médico que debemos de visitar, porque muchísimas de las enfermedades por los que se puede morir una mujer, de lo que se puede enfermar mucho una mujer, son muy prevenibles y son prevenibles con estudios muy sencillos en el consultorio. Y bueno, pues quedarnos con ese mensaje, ¿no? Si esta amenorrea se está presentando de forma constante o muy recurrente, saber de inmediato que es la manifestación o es un aviso de nuestro cuerpo de que algo está pasando, ya sea una enfermedad ginecológica o una enfermedad de otro tipo, pero acudir a revisión médica de primera instancia al ginecólogo y de acuerdo al protocolo de estudio que este ginecólogo nos realice, nos podrá corregir el problema, darnos tratamiento o bien derivarnos a la especialidad que sea necesario. Doctora, un último mensaje. La amenorrea es un problema que se presenta en el 3% a 4% de la población. En cualquier momento lo podemos presentar todas y estar bien claras de que no es para asustarnos, no hay que salir corriendo, tenemos que esperar a ver si se cumple el tiempo para poder pedir ayuda sin estresarnos de más, porque nos estresamos y sigue sin bajar. Muchas gracias, doctora. Y tenemos aquí una pregunta, es de ¿Sí? Carla B. Suberbiel, y ella, ya lo habías comentado durante tu plática, pero bueno, como para dejarlo más claro, doctora, ¿a qué rango de edad se debe de presentar la menopausia?
En México, de 48 a 51 años es el promedio. Hay Pero gente que la influyen, puede a las 55. pero influyen muchos factores, muchos de ellos genéticos, y no significa que todas las pacientes en ese rango van a presentar la menopausia. Puede ser un poco antes, No, puede ser un poco después. exactamente. Ah. Son promedio. ¿Y cuándo estaríamos hablando de una menopausia prematura o una falla ovárica prematura? Antes de los 40 años. Bueno, entonces ojo con esos datos. Creo que la doctora nos ha dado información muy concisa y de mucha utilidad para nuestra vida diaria. Generalmente siempre tenemos una amiga, la hermana, que nos haga preguntas acerca de esto, porque la verdad es que no nos acercamos al médico para aprender sobre nuestra salud ginecológica. No le preguntamos cómo deben de ser los periodos menstruales, si es normal que haya secreción por los pezones, si es normal tener algún nódulo, y de primera instancia a quien nos dirigimos es a quien tenemos cerca, una compañera de trabajo, la mamá, la hermana, la amiga, y lo que nosotros estamos buscando con este material de Educa Comego es poder resolver dudas, darles la información y las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para detectar cualquier signo de alerta en su salud ginecológica y acudir de una manera oportuna al médico, y a lo mejor establecer esa confianza, ya sea en este chat, en estas conversaciones, y no solo quedarnos con la idea de alguien más, ¿no? Sino ya de un profesional de la salud. Sí. Doctora, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que tengamos otras sesiones como estas más adelante. Con mucho gusto, doctora. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.